Absolutamente. Aquí tienes la ampliación del texto a 3000 palabras, manteniendo el estilo, tono y formato que has establecido, y profundizando en cada aspecto para enriquecer la experiencia. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de conexión, donde la magia de las historias nos envuelve y los corazones laten al unísono con la emoción. Hoy, las pantallas se transforman en ventanas hacia un mundo donde el romance florece con la misma intensidad que una puesta de sol, donde las miradas hablan un lenguaje universal y donde la química entre dos almas se convierte en el guión de una película que nos roba el aliento. Nos sumergiremos en un universo particularmente especial, un rincón donde la pasión, la belleza y la conexión se entrelazan de una manera tan natural como el aire que respiramos. Un Edén cinematográfico protagonizado por dos seres que han conquistado nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje cinematográfico que trasciende la mera observación, un peregrinaje en el que reviviremos cada destello de esa química innegable, esa electricidad que deslumbró en la pantalla y que, a pesar del tiempo, sigue resonando en nuestros corazones como la melodía de un amor inolvidable. Hoy nos convertiremos en espectadores privilegiados de un momento mágico, un instante capturado en el tiempo que representa la esencia misma de su conexión. Vamos a pedalear con ellos al atardecer, sintiendo la brisa acariciar nuestro rostro y la emoción a flor de piel, sumergiéndonos en cada detalle, en cada mirada, en cada sonrisa que ha hecho suspirar a millones de personas alrededor del mundo. Este no es un simple análisis de una escena, es una inmersión en la experiencia de un romance que nos ha marcado, una exploración de esa energía que emana de Can y Demet cuando están juntos, esa fuerza que transforma cada gesto en un poema visual. Así que pónganse cómodos, relajen las tensiones y dejen que su imaginación vuele libremente, porque hoy nos embarcaremos en una aventura que hemos preparado con el cariño de un artesano que crea una joya, con la pasión de un enamorado que contempla a su amada. Este espacio está hecho para ustedes, para compartir juntos esta pasión que nos une, para soñar, para emocionarnos y para creer en la magia del amor. Y antes de que empecemos a pedalear, antes de que nuestros corazones comiencen a latir al ritmo de esta historia, un pequeño favor, un gesto que nos ayudará a seguir compartiendo esta magia. Si disfrutan de este viaje, si sienten la misma emoción que nosotros, recuerden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes, porque cada nuevo vídeo es una nueva oportunidad para conectar, para soñar, para emocionarnos y para seguir alimentando esta pasión que nos une. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un paso más en este viaje que hacemos juntos, es una demostración de que no estamos solos en esta admiración, en este cariño, en este amor por las historias que nos tocan el alma. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más espera, vamos a sumergirnos en este romance al atardecer, con Can y Demet como nuestros guías, como los artífices de un cuento de hadas que se hace realidad ante nuestros ojos. Imaginen la escena, cierren los ojos por un instante y visualicen cada detalle. El cielo pintándose con los colores cálidos del ocaso, una paleta de naranjas, rosas y dorados que se funden en un lienzo celestial, creando un espectáculo visual que solo la naturaleza puede crear. El aire suave y fresco acaricia la piel como la caricia de un amante, llevando consigo el aroma de la tierra, de las flores y del mar. El sol, en su despedida, irradia una luz dorada que lo envuelve todo, transformando el paisaje en un escenario de ensueño. Y ahí, en medio de este idílico escenario, aparecen ellos, como surgidos de un cuento de hadas, Can Yaman y Demet Özdemir, sobre dos bicicletas, listos para un paseo que va más allá de lo físico, un viaje que es un abrazo al alma, una aventura que se escribe con la tinta del amor. No es una simple escena de una serie o una película, no es un mero recurso cinematográfico, es una realidad paralela que se ha grabado a fuego en la memoria colectiva, una secuencia que trasciende la pantalla y se convierte en un símbolo, en una representación de la esencia misma de su conexión, de esa chispa que encendió los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Esta escena no es solo un momento, es un estado de ánimo, una sensación, una emoción que se transmite a través de cada fotograma, de cada movimiento, de cada mirada. Y es que cuando Can y Demet se suben a esas bicicletas, no solo se desplazan en el espacio, sino que también se adentran en un mundo donde la comunicación trasciende las palabras, un universo donde los gestos son más elocuentes que cualquier diálogo, un lugar donde la conexión se siente en el aire, en cada respiración, en cada latido del corazón. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, es una declaración silenciosa, un diálogo que solo ellos, y ahora nosotros, podemos comprender, un lenguaje que se escribe con la tinta de la complicidad y la pasión.
No es una simple interacción entre compañeros de reparto, es una danza de almas que se buscan, que se encuentran y que se complementan, una coreografía perfecta que se despliega ante nuestros ojos como si fuera la primera vez. Observen la manera en que se miran, la ternura con la que se sonríen, la complicidad que se irradia de cada uno de sus movimientos. Es un lenguaje no verbal que nos habla de cariño, de admiración, de una conexión que va más allá de lo profesional, de un sentimiento que crece con cada día, con cada proyecto, con cada encuentro. Es una historia que se cuenta con la mirada, una narración que se despliega con el movimiento, un poema que se escribe con el silencio. Y nosotros, los espectadores privilegiados, somos los testigos de este romance que se desarrolla ante nuestros ojos, los receptores de esta energía que nos invade y nos transforma. La sincronía con la que pedalean es asombrosa, como si fueran uno solo, como si sus corazones latieran al mismo ritmo. Sus cuerpos se mueven al mismo compás, como si una fuerza invisible los guiara, como si estuvieran conectados por un hilo invisible que los une en el espacio y el tiempo. No es una coreografía ensayada, no es un montaje, es la naturalidad de dos almas que vibran en la misma frecuencia, una melodía que nace de la conexión profunda que comparten, un ritmo que se crea a partir de la química que los une. Es como si sus cuerpos fueran los instrumentos de una orquesta invisible, y cada movimiento, cada pedalada, cada gesto, fuera una nota que compone una sinfonía perfecta. Y en esa melodía podemos escuchar los ecos de las risas, las confidencias y los sueños que seguramente comparten en esos momentos mágicos, lejos de los focos y las cámaras, lejos de la presión de la fama, lejos de las miradas ajenas. Es un espacio íntimo, un santuario que solo ellos conocen, un lugar donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras, sin guiones, sin poses. Es un refugio donde pueden expresar sus sentimientos, donde pueden compartir sus sueños, donde pueden construir un mundo juntos. Imaginen las conversaciones que se desarrollan mientras pedalean, los secretos que se susurran al oído, las promesas que se hacen con la mirada. Es un mundo que se construye en cada pedalada, en cada sonrisa, en cada instante que comparten juntos. Observen sus ojos, el brillo que emana de ellos es inconfundible, una luz que irradia desde lo más profundo de sus almas. No es el brillo de la actuación, no es el reflejo de los focos, es la luz de la complicidad, del cariño, de ese sentimiento que no necesita ser nombrado para ser comprendido, esa emoción que se expresa con la mirada, esa pasión que se enciende con cada encuentro. Es un brillo que nos hipnotiza, una luz que nos atrae, una energía que nos envuelve y nos transforma. Es una mirada que habla por sí sola, que cuenta historias de encuentros casuales, de sonrisas tímidas, de confesiones a media voz, de momentos compartidos, de experiencias vividas. Es una mirada que nos hace creer en la magia, en el poder de un sentimiento puro y verdadero, en la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Es una ventana al alma, un espejo que refleja la profundidad de sus emociones, una prueba de que la conexión entre ellos es real, palpable, innegable. Es una mirada que nos hace soñar, que nos inspira, que nos hace creer que la magia sí existe, que el amor verdadero es posible. Y la brisa que acaricia sus rostros, que levanta suavemente sus cabellos, es como la banda sonora de este romance al atardecer, una melodía que acompaña cada movimiento, que potencia cada emoción. Es una brisa que susurra al oído secretos de amor, que lleva consigo la promesa de un futuro juntos, que anuncia la llegada de nuevos sueños, de nuevas aventuras, de nuevas experiencias. Es una sinfonía de emociones que nos envuelve y nos transporta a ese instante perfecto, a ese lugar mágico donde el tiempo se detiene, donde los problemas se desvanecen y donde solo existe el presente, el aquí y el ahora, la compañía mutua. La brisa se convierte en un personaje más de esta historia, en un elemento que contribuye a crear la atmósfera romántica y mágica que envuelve a Can y Demet, en un cómplice de su amor, en un testigo silencioso de su conexión. Y nosotros, los espectadores, nos dejamos llevar por esta brisa, por esta melodía, por esta magia que nos transporta a un mundo de ensueño. La bicicleta, en este contexto, deja de ser un simple medio de transporte, un objeto inanimado. Se convierte en una extensión de su conexión, en una herramienta que les permite estar más cerca, sentir el pulso del otro, compartir la alegría del movimiento, la emoción del momento. Es un símbolo de libertad, de aventura, de la posibilidad de explorar nuevos caminos juntos, de descubrir nuevos horizontes, de construir un futuro compartido. Cada pedalada es un paso más en su viaje juntos, un avance hacia un destino que solo ellos conocen, pero que, de alguna manera, todos anhelamos, un camino que se construye con cada paso, con cada pedalada, con cada mirada.
Es un viaje que se escribe con la tinta del amor, una aventura que se vive con la pasión y la intensidad del momento. Y nosotros, los espectadores, nos convertimos en compañeros de viaje, en testigos de este amor que se construye con cada pedalada, que se fortalece con cada sonrisa, que se consolida con cada mirada. Y a medida que el sol se sumerge en el horizonte, tiñendo el cielo con sus últimos destellos de luz, la escena adquiere una atmósfera aún más romántica, más mágica, más intensa. Los colores se intensifican, creando un escenario de ensueño que parece sacado de un cuento de hadas, una pintura que se completa con cada detalle, con cada matiz, con cada contraste. Es un espectáculo visual que nos hipnotiza, que nos transporta a un mundo de fantasía, que nos hace creer en la magia del amor. Y en medio de este paisaje celestial, Can y Demet pedalean, ajenos al mundo, disfrutando del momento presente, de la compañía mutua y de la magia que los rodea, sumergidos en su propia burbuja, en su propio universo, en su propia historia de amor. Es un instante de conexión pura, un momento de complicidad absoluta, una experiencia que trasciende la pantalla y se instala en nuestro corazón. Es imposible no dejarse llevar por esta escena, no soñar con ser ellos, con vivir un romance tan intenso y apasionado, una conexión tan profunda y auténtica, un amor que lo transforma todo. Es un sentimiento que nos invade, una emoción que nos transporta, una magia que nos envuelve y nos transforma. Y es que Can y Demet, con su química innegable, nos han regalado momentos que trascienden la pantalla, instantes que se han grabado en nuestro corazón y que, cada vez que los revivimos, nos hacen vibrar con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma emoción. Son instantes que se convierten en recuerdos, en símbolos de un amor que nos ha tocado el alma, en ejemplos de que la magia sí existe, de que el amor verdadero es posible. Y no es solo su interacción en pantalla, es también su complicidad fuera de ella, esos pequeños gestos que se filtran a través de las redes sociales, esas miradas furtivas en eventos públicos, esos rumores y especulaciones que alimentan la fantasía colectiva. Cada detalle suma, cada gesto cuenta, cada rumor alimenta la esperanza de que su amor trasciende la pantalla y se convierte en una realidad palpable. Todo ello contribuye a crear un aura de misterio y fascinación que rodea a esta pareja, haciendo que cada uno de sus movimientos sea objeto de análisis y admiración. Cada aparición pública se convierta en un evento que genera expectación y cada detalle alimenta la fantasía colectiva. Es como si ellos encarnaran el ideal romántico, la pareja perfecta que todos anhelamos encontrar, la conexión de almas gemelas que nos hace creer en el amor verdadero, la prueba de que la magia sí existe. Quizás sea su naturalidad, esa forma de ser tan genuina y cercana, lo que los hace tan irresistibles, lo que los convierte en el centro de nuestra atención, en el objeto de nuestra admiración. No hay poses ni artificios, solo la autenticidad de dos personas que se dejan llevar por sus sentimientos, que comparten sonrisas y miradas cómplices, que disfrutan de cada momento juntos, sin la necesidad de fingir, sin la presión de las cámaras, sin la necesidad de actuar. Es una autenticidad que nos atrae, que nos conquista, que nos hace sentirnos identificados con ellos, que nos permite conectar con sus emociones, con sus sentimientos, con su historia. Y es esa autenticidad, esa honestidad en su interacción, lo que nos permite conectar con ellos a un nivel emocional, sentirnos parte de su historia y vivir junto a ellos cada emoción, cada alegría y cada desafío. Nos convertimos en cómplices de su amor, en testigos de su conexión, en compañeros de viaje de su historia. Y es que la historia de Can y Demet, la que vemos en pantalla y la que imaginamos fuera de ella, es un relato que nos habla de la posibilidad del amor verdadero, de la conexión que trasciende el tiempo y el espacio, de la magia que se esconde en los pequeños detalles, en los gestos cotidianos, en las miradas cómplices, en las sonrisas espontáneas. Es una historia que nos hace soñar, que nos inspira y que nos recuerda que a veces la realidad puede superar la ficción, que el amor verdadero es posible, que la magia existe. Y en este paseo en bicicleta al atardecer, vemos reflejado todo eso, la naturalidad de sus movimientos, la complicidad de sus miradas, la intensidad de sus emociones, la magia de su conexión, la fuerza de su amor. Es una escena que resume la esencia de su conexión, que captura la magia de su romance y que nos invita a soñar junto a ellos, que nos inspira a creer en el amor verdadero, que nos recuerda que la magia sí existe, que los sueños se cumplen. Y es que más allá de la actuación, más allá de los guiones y las cámaras, hay algo real entre Can y Demet, una chispa que se enciende con cada encuentro, una conexión que se hace más fuerte con cada mirada, una historia de amor que aunque no siempre podamos ver en detalle, sentimos latir con fuerza en nuestro corazón, una emoción que nos invade y nos transforma. Así que sigamos disfrutando de esta maravillosa escena, dejémonos llevar por la brisa,
por la música y por la magia de este romance al atardecer, imaginando que nosotros también estamos pedaleando junto a ellos, sintiendo la emoción y la pasión que desprenden cada uno de sus movimientos, soñando con la posibilidad de vivir un amor tan intenso y apasionado. Y es que en este viaje en bicicleta, no solo vemos a Cán y Demet, sino que también nos vemos a nosotros mismos, reflejados en su historia, inspirados por su ejemplo y con la esperanza de encontrar también ese amor que lo cambia todo, que transforma nuestra realidad, que nos hace creer en la magia. Y es que ellos, Cán y Demet, han creado una conexión que va más allá de la pantalla, un vínculo que nos hace creer en el amor verdadero, en la magia de las miradas y en el poder de la conexión, una historia que nos inspira, que nos motiva, que nos hace soñar. Y en esta escena en bicicleta vemos resumida toda esa magia, todo ese poder, toda esa conexión que nos ha cautivado a todos, que nos ha tocado el alma, que ha despertado nuestras emociones. Es como si el tiempo se detuviera, como si el mundo exterior desapareciera y solo quedaran ellos dos, pedaleando al atardecer, disfrutando de la compañía mutua y de la emoción del momento, sumergidos en su propia burbuja, ajenos al mundo exterior. Es una imagen que se graba en la memoria, un instante que nos acompaña en nuestro día a día y que nos recuerda que a veces, la realidad puede ser más maravillosa que la ficción, que el amor verdadero es posible, que la magia existe. Y es que este paseo en bicicleta no es solo un simple paseo, es un símbolo de su conexión, una metáfora de su viaje juntos, una representación de ese amor que nos ha cautivado a todos, que nos ha hecho soñar, que nos ha tocado el corazón. Es un momento mágico, un instante perfecto, una escena que siempre recordaremos con una sonrisa en el rostro y una emoción en el corazón, un recuerdo que nos acompañará en nuestro día a día, una inspiración que nos motivará a buscar el amor verdadero. Y mientras la noche empieza a caer, y las estrellas comienzan a asomarse tímidamente en el cielo, como luciérnagas que iluminan la oscuridad, nuestro paseo en bicicleta al atardecer llega a su fin, pero la magia permanece, la emoción sigue latente y el recuerdo de esta escena nos acompañará por mucho tiempo, como una huella imborrable en nuestro corazón. Así que cerremos los ojos por un instante y revivamos cada detalle, la puesta de sol, la brisa en el rostro, las miradas cómplices y la conexión innegable de Cán y Demet, cada sonrisa, cada gesto, cada movimiento, cada mirada. Es un momento que merece ser recordado, una escena que representa la esencia misma del romance, de la pasión y de la magia, una prueba de que la conexión es posible, de que el amor existe, de que la magia se esconde en los pequeños detalles. Y ahora abramos los ojos de nuevo y volvamos a la realidad, pero con la misma emoción y la misma ilusión que hemos sentido durante este viaje en bicicleta, con el corazón lleno de esperanza, con la mente llena de sueños, con la certeza de que la magia sí existe. Porque la magia que Cán y Demet nos han regalado hoy, permanecerá con nosotros por siempre, como una semilla que germina en nuestro corazón, como una luz que ilumina nuestro camino, como un recuerdo que nos inspira a seguir buscando el amor verdadero. Hemos llegado al final de nuestro paseo en bicicleta al atardecer, y espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje mágico y lleno de emoción, que hayan sentido la misma pasión, la misma conexión, la misma magia. Hemos revivido momentos especiales, hemos sentido la pasión y la conexión de Cán y Demet, y nos hemos dejado llevar por la belleza de esta escena que quedará grabada en nuestra memoria, como un recuerdo precioso, como una inspiración para nuestra vida. Hemos compartido risas, emociones y sobre todo, la magia de una historia de amor que nos ha cautivado a todos, que nos ha tocado el corazón, que nos ha hecho soñar. Hemos sido testigos de la química innegable, de la naturalidad y de la complicidad que existe entre nuestros protagonistas y nos hemos dejado inspirar por su ejemplo, por su conexión, por su historia. Porque, como hemos visto hoy, el amor verdadero sí existe y a veces, la realidad puede ser más maravillosa que la ficción, que la magia es real y que los sueños se pueden cumplir. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje, por compartir su tiempo y sus emociones conmigo, por hacer posible este espacio de encuentro, por formar parte de esta comunidad que comparte la misma pasión y el mismo amor por las historias que nos tocan el alma. Su apoyo es lo que hace posible este canal, y cada uno de sus comentarios, likes y suscripciones me motivan a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando mundos mágicos, a seguir compartiendo historias que nos inspiren y que nos hagan soñar. Así que si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de esta escena y si han sentido la misma magia que yo, no olviden dejarme un comentario, expresar sus emociones, compartir sus pensamientos, dar su opinión. Me encantaría saber qué les ha parecido el vídeo, qué momentos les han gustado más y qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro, qué historias les gustaría que exploráramos juntos, qué mundos mágicos les gustaría que visitáramos.
Su opinión es muy importante para mí, así que no duden en compartir sus ideas y sugerencias, porque este espacio es de todos, porque juntos podemos construir una comunidad que comparte la misma pasión y el mismo amor por las historias que nos tocan el alma. Y ahora, antes de despedirme, un último favor, un pequeño gesto que nos ayudará a seguir creciendo juntos, a seguir compartiendo esta magia, a seguir construyendo esta comunidad. Si les ha gustado este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes, porque cada nuevo vídeo es una nueva oportunidad para soñar, para emocionarnos y para compartir juntos esta pasión que nos une, para seguir explorando mundos mágicos, para seguir construyendo una comunidad que comparte la misma emoción y el mismo amor por las historias que nos tocan el corazón. Así que gracias una vez más por todo, les mando un abrazo enorme, lleno de cariño, de admiración y de gratitud, y nos vemos en el próximo vídeo, con una nueva historia, con un nuevo mundo por explorar, con una nueva oportunidad para soñar. Hasta pronto y que la magia los acompañe siempre, que el amor verdadero los encuentre y que la ilusión nunca los abandone.